tercera temporada. El capítulo da inicio con una alarma sonando, el cual rápidamente es aplastado de un solo manotazo. Después de un rato nuestro zombie finalmente despertó, para así comenzar una nueva mañana en su ahora ajetreada vida como señor presidente. Como de costumbre, abrió el refrigerador, encontrándose con docenas de huevos, allí procedió a tomar uno al azar y se lo devoró en un solo instante. En ese momento, imágenes de toda su vida comenzaron a aparecer dentro de su mente. Primero recordó cómo fue que terminó convirtiéndose en un zombie, si bien no recuerda la fecha sabe que fue en verano cuando aún era un simple joven estudiante. Después de aquel suceso, vagó sin rumbo por el mundo siguiendo a los de su especie, hasta que un día un grupo de humanos armados comenzó a eliminarlos sin ninguna clase de piedad. Para evitar ser convertido en una máquina perpetua, decidió dejar atrás su vida como caminante y se propuso seguir un duro entrenamiento viviendo solamente a base de proteínas en polvo. Eventualmente, se volvió alguien invencible, aprendió a usar adecuadamente el poder de su linaje zombie, lo que a su vez le permitió transformarse en diferentes formas para el combate. Su primera forma era adorable y algo ingenua, la segunda era de alguien intimidante y completamente maníaca, la tercera encarnaba a un sujeto fuerte pero silencioso, mientras que su cuarta forma era similar a una transformación de un superguerrero. Y precisamente en esta última forma fue en la que Zombie destruyó y exterminó a toda la civilización humana anterior. Desde entonces, el prota se cansó de siempre estar viviendo en guerra, por lo que ahora en busca de la paz ayuda a los humanos a resolver todo tipo de problemas que se presenten. Ya sea enfrentándose al supuesto rey zombie o al antiguo, todo aquello ayudó a que poco a poco la percepción de los humanos hacia los caminantes fuese cambiando. Finalmente, logró hacer realidad su anhelado sueño, pues consiguió tener su propia ciudad en donde actualmente vive junto con todos los de su especie. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba, ya que el poder que demostró ante el mundo empezó a despertar un gran miedo de los humanos hacia él. Mientras Zombie reflexionaba sobre qué hacer a continuación, el timbre de repente sonó. Al abrir la puerta, notó que se trataba de la presidenta Ling, quien molesta le dijo: ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué clase de líder eres? Todos los presidentes llevan esperándote por más de 2 horas. Tras escuchar esto, Zombie respondió que iría de inmediato y procedió a cerrar la puerta para alistarse lo más rápido posible. En la Academia Beyonder, Lanky estaba dando un apasionado discurso en el escenario, con un enorme cartel detrás que decía: nombramiento oficial de Jian como el presidente jefe de la asociación. Después de un contundente discurso, la peliazul hace pasar al escenario al prota, quien enseguida caminó al centro mientras los demás presidentes le gritaban bienvenido presidente jefe. Tras esto, todos le hicieron una profunda reverencia. Zombie entonces algo incómodo respondió: buenos días a todos, deben de tener hambre, les traje unos huevos. Estas palabras dejaron a las personas atónitas, algunos incluso le murmuraron al ex jefe: ¿cómo puede ser que lo reemplacen con alguien como él? El presidente Qin le respondió que mejor se calle, que si puede vencer a Jiang entonces él también puede convertirse en el nuevo presidente jefe. Mientras tanto, en la oficina del señor ministro, el inspector Chen llegó de forma apresurada, informando que se presentó una situación grave pues acaban de recibir una llamada del presidente de la nación. Esto puso en alerta al señor ministro, quien de inmediato se puso de pie para tener una conversación por teléfono, en donde tras escuchar atentamente respondió que cumplirá a cabalidad cada una de las órdenes. Tras colgar, Chen le preguntó qué es lo que necesita el gran presidente, a lo cual el ministro le comentó que se trata de los antiguos, que probablemente todo el mundo ya se ha enterado de lo que ocurrió hace un par de días atrás. Además, agregó que el evento de intercambio está a punto de comenzar, por lo que necesita esos huevos de calidad premium que le había encargado comprar. Chen entonces procedió a sacar un par de bolsas, diciéndole que no se preocupe que ese encargo ya está totalmente listo. De esta manera, es que el ministro se dirigió hasta la ciudad H, específicamente al hogar de nuestro prota, no obstante cuando tocó el timbre no salió él sino que le abrió la puerta a la presidenta Ling. Lo curioso era que ella estaba vestida con un traje de sirvienta, algo que sorprendió al ministro quien se atrevió a preguntar si acaso ella y Zombie eran algo más que colegas. Avergonzada, ella lo negó rotundamente, sin embargo, en ese momento Lanky se asomó por detrás también vestida de sirvienta.
Ante tal escena, el ministro malinterpretó la situación, señalando: chicas, aunque Yang acaba de ser ascendido, esto es demasiado, lamentablemente me veo obligado a tener que reportarlo. Cuando ya se estaba retirando, Ling y Lan Qi lo detuvieron, explicándole que están celebrando la fiesta de ascenso de Yang, y que están disfrazadas de sirvientas porque han perdido en un juego de cartas ante los demás. Todo esto le sonó como excusa al ministro, quien luego de entrar se dio cuenta de que no era así, ya que Xiao también estaba disfrazada y el ex jefe Qin estaba teniendo un duelo de cartas contra el prota. Con esto, el ministro le pidió a todos que lo escuchen un momento, donde les comunicó absolutamente todo lo relacionado con la llamada que tuvo con el gran presidente de la nación. Confundido, Zombie le preguntó: ¿acaso tú no eres el líder de los humanos? A lo cual el ministro le respondió que no. En ese instante el presidente Gan le llevó un plato de comida, por lo que el ministro levantó sus manos para poder quitarse el casco. Ahí el prota y los demás abrieron los ojos para por fin descubrir cómo es su verdadero rostro. Sin embargo, la curiosidad de todos no fue saciada, puesto que el señor ministro se quitó la parte inferior, la que solamente cubre su boca. Allí él entonces prosiguió diciendo: en esta región existen varias provincias, y yo solo soy el gobernador de la provincia de Guangzhou. Además, debes saber que en el mundo hay 2 continentes, divididos en 2 grandes países. Nosotros nos denominamos como el país A, mientras que ellos son el país B, y una de las cosas que nos separan es la diferencia del sistema político, pues nosotros tenemos un sistema federal y ellos una monarquía. Hace bastante tiempo atrás, los 2 países cooperaron brevemente para erradicar a los zombies, pero el resto del tiempo aparentaron ser aliados cuando en realidad mantenían un silencioso conflicto constante. Más tarde, bajo el pretexto de la paz, establecieron un evento de intercambio que se ha mantenido por generaciones, pero en realidad es solo un pretexto para poder demostrar el gran poderío que tiene un país sobre el otro. Toda esta información dejó a nuestro zombie más que confuso, quien expresó que aún no entiende del todo aquello del evento de intercambio. Ahí Ling tomó la palabra para poder explicarle, señalando que es como una especie de competencia deportiva escolar, la cual se celebra cada 4 años y ellos siempre terminan perdiendo de forma totalmente estrepitosa. Lan Qi añadió que eso no es una exageración, ya que en el último evento incluso lograron batir nuevos récords, pues en la competencia de erradicación de zombies eliminaron a 8 millones de caminantes en un solo estado. Esto obviamente descolocó al prota. Lan Qi en tanto notó su expresión y le dijo que no se preocupe, que ahora como nuevo líder de la asociación debe esforzarse para poder cambiar esta situación. Allí el ministro igual le señaló que debe de estar tranquilo, que en esta ocasión ellos están encargados de poner las reglas, por lo que obviamente no harán una competición que trate sobre erradicar a los zombies. De esta manera, es que en un cambio de escena se nos empieza a mostrar el otro continente, en donde un extraño hombre se reúne con 2 chicas para tener una importante conversación con ellas. El tipo les pidió que echaran un vistazo a las fotografías del mesón, ellas las tomaron y enseguida se llevaron una gran sorpresa, y es que aquellas imágenes trataban sobre la batalla que el prota había tenido en la luna. El sujeto señaló que se trata de tecnología antigua y que el Departamento de Inteligencia sospecha que el otro país logró dominarla, algo que definitivamente sería muy desfavorable para la nación. También les informó que pronto viene de visita el presidente del otro país, así que como sus subordinadas más confiables les pide que investiguen todo este asunto a profundidad. Por último, les dijo que el asunto de su otra hermana en la rebelión tiene al rey algo irritado, por lo que si cumplen adecuadamente con esta tarea él mismo se encargará de interceder a favor de ella. Tras escuchar esto, las 2 hermanas aceptaron de inmediato, diciendo: «Señor primer ministro, puede estar tranquilo, cumpliremos la misión sin falta». Mientras tanto, en otro lugar del planeta, se nos vuelve a mostrar al profesor Yami, quien junto a su secuaz de alguna manera habían logrado apoderarse del cuerpo del antiguo. Allí el gafas algo incrédulo preguntó: «Profesor, el cuerpo del antiguo ha estado seco durante miles de años, ¿realmente podemos traerlo de regreso?». Con una rotunda confianza, el profesor le señaló que esto se trata de biología, o sea que no existe nada que pueda estar fuera de su alcance. Tras esto, dio la orden de comenzar, y enseguida una gran energía acompañada de una luz abrumadora cubrió completamente el laboratorio. El gafas aún con dudas se preguntó a sí mismo: ¿realmente se puede revivir al antiguo?
Devolver a la vida a una figura tan poderosa e increíble sería un verdadero milagro. Cuando el profe y su equipo pensaron que habían fracasado, una tos entre el humo los llenó de esperanzas. Sin embargo, cuando todo finalmente se dispersó, notaron a un extraño hombre calvo de mediana edad sentado en medio del cuarto. Todo esto dejó muy desconcertado al Gafas, quien de inmediato corrió donde el calvo para poder interrogarlo, reclamándole en dónde se encuentra el tipo elegante y poderoso que aparece en la foto. El pobre hombre con una expresión de pesar le respondió: soy solo un programador de máquinas y no tengo muchas habilidades para el combate, discúlpame por no ser tan apuesto. Después de escuchar esto, el profesor que estaba afuera quedó sin palabras, por lo que decepcionado se retiró para proseguir con un nuevo proyecto. Justo ahí el hombre antiguo lo detuvo, diciéndole que desea tener una pequeña conversación con él. Ante esto el profe lo miró y le comentó que no es la persona que esperaba, así que no les sirve en lo absoluto. No obstante, el pelón insistió diciendo que ambos tienen el mismo propósito, el cual es acabar con aquel caminante denominado como Yang. Agregó que han estado estudiando los genes de zombie por miles de años, por lo que el método que está intentando llevar a cabo no resultará, puesto que lo aterrador de Yang no es su fuerza sino que su desconocida habilidad para aumentar ilimitadamente su poder. Para concluir, le comentó que uno domina los genes de zombie y el otro una tecnología sin igual, por lo que le propone unir fuerzas para poder crear un nuevo ser que acabe de una vez por todas con el prota. Ante esto, el profesor Jamie se tomó un par de segundos, luego finalmente se acercó donde el pelón a estrechar su mano, expresándole que acepta la propuesta. Ya retornando con nuestro zombie, este aún se encontraba conversando con el ministro, quien le comunicó que él fue seleccionado para ser el guardaespaldas personal del presidente de la nación. Detalló que el viaje al otro país es un hecho inminente y ahora que ellos saben sobre el incidente del antiguo tal vez sea muy peligroso no ir preparado. Finalmente, el ministro le señaló que tiene permitido llevar 2 acompañantes y pidiéndole que no deshonre el honor de la provincia de Guangzhou procedió a retirarse de la reunión. Ya minutos más tarde, se nos deja ver el edificio administrativo del prota, en donde todos sus subordinados se reunieron con excepción de Barmin que aún estaba colgado. Ahí Yang les comunicó que el ministro le ordenó ser guardaespaldas del gran presidente, por ende necesita que 2 de ellos lo acompañen en este extenso viaje hasta el otro continente. Después de preguntar quién se ofrece, Blackie le señaló que lamentablemente tiene una auditoría fiscal, mientras que Agou y Agan también se excusaron diciendo que deben de gestionar el orden de la ciudad. En eso Fur y Lan dieron un paso adelante y emocionados comentaron: Su Majestad, nosotros estamos libres para poder ir con usted, así le demostraremos a los humanos lo fiables que podemos llegar a ser. Aquel entusiasmo enorgulleció de gran manera al prota, no obstante para sorpresa de todos al siguiente instante sacó una correa y procedió a atar a los 2 del cuello como si se tratasen de simples mascotas. De tal manera los llevó a reunirse con Ling y Lanqi. Esta última al verlos por primera vez le causó mucha ternura y se agachó para acariciar a Fur tratándolo como si de verdad fuese un perro. Este trato infantil enfureció al caminante, quien la increpó diciéndole que no es un maldito perro, y que si lo desea puede eliminarla de 1000 formas en un solo pestañeo. Ling entonces le explicó que ellos son subordinados de Yang, luego se dirigió donde él para informarle que el gran presidente de la nación desea verlo de forma personal. Cuando llegaron a la instalación presidencial, allí ya habían otros sujetos provenientes de diferentes provincias. Uno de ellos al ver al prota se le acercó diciéndole que pensó que se había acobardado de venir. Prosiguió hablándole de manera muy petulante, comentando que fácilmente puede lidiar con 10 personas de su tipo. Ahí Yang, que no estaba para bromas, le lanzó un pequeño golpe dejándolo incrustado en toda la pared. Minutos después, nuestro zombie fue llamado a la oficina del gran presidente y al encontrarse por primera vez con él no pudo evitar sentirse algo nervioso. Ahí el gran presidente se volteó a mirarlo y le dijo: el ministro de Guangzhou me comentó que eres bastante fuerte, pero quiero escuchar de tu propia boca que eres lo suficientemente poderoso para poder resguardarme. Ante esto, Zombie se rascó la cabeza y humildemente respondió que el peligro no existirá mientras se encuentre a su lado. Al escuchar esta respuesta, el presidente de la nación soltó una carcajada y comentó: con razón el jefe de la provincia te elogió tanto, tus palabras están llenas de absoluta confianza, por esta vez creeré en ti.
En este punto se nos empieza a mostrar el país B, específicamente unas ruinas ubicadas a las afueras de la ciudad. Allí una extraña y atractiva mujer se encontraba sentada entre los gigantescos escombros. En eso, un corpulento caminante se le acercó y le entregó un equipo señalando que el ejército zombie ya se encuentra preparado. Allí la mujer procedió a equiparse y poniéndose de pie le comentó al zombie: «El mundo es tan hermoso, ¿por qué la humanidad debe involucrarse en conflictos interminables?». Caminó hacia el asentamiento conformado por zombies y humanos, en donde tras su aparición todos se reunieron y centraron su completa atención hacia ella. «Hermanos, sé que ya han oído que el presidente del país viene de visita, y esta oportunidad no la debemos de desaprovechar, pues ese despreciable perro debe ser eliminado por nuestras propias manos. Muchos no entienden el por qué hago esto, pero en realidad es algo bastante simple. Solo quiero que los humanos y zombies coexistan pacíficamente en el planeta. Desde hace más de 100 años, los humanos han desarrollado métodos para controlar a los zombies, y frente a semejante tecnología ya no somos rivales para ellos. Entonces, ¿por qué insisten en desarrollar nuevas armas para exterminar caminantes? Pues todo esto es una conspiración. Ambos países han ocultado el hecho de que los zombies pueden poseer conciencia, y la erradicación de caminantes es solo una excusa para poder mantener sus estúpidos conflictos internos. Bajo este pretexto, ¿cuántos zombies y humanos inocentes han sido separados de sus familias? Nosotros les demostraremos que ambas especies pueden convivir, solo debemos derrocar a los dos países, y así finalmente conseguiremos juntos cambiar el orden existente en el planeta. Después de escuchar semejante discurso, los zombies y humanos agitaron firmemente sus puños, gritando al unísono muerte a los gobiernos para poder vivir en paz. De esta manera, es que en un cambio de escena se nos empieza a mostrar el avión presidencial, el cual ya se encontraba a punto de aterrizar en tierras extranjeras. En el aeropuerto del país B, ya había numerosos medios de comunicación reunidos, y es que esta reunión previa al evento de intercambio se había convertido en un foco de atención mundial. Por otro lado, en las calles cercanas al aeropuerto, estaban dos hombres pertenecientes a la rebelión, los cuales comunicaban que ya todo estaba listo y que era cosa de tiempo para que el presidente cayera. Sin embargo, en ese momento algo extraño sucedió, pues Hachi se comenzó a sentir mal expresando que en ese avión hay algo que le genera un inexplicable terror. Cuando la aeronave finalmente aterrizó, los medios se acercaron para poder capturar la imagen del gran presidente. Sin embargo, al abrirse la puerta del avión no salió él, sino que apareció primero nuestro prota. Al notar esto, Hachi de inmediato tomó el radio, gritándole a todos que aborten la misión, que hay algo extremadamente peligroso con aquel sujeto. Esta orden no cayó para nada bien al francotirador, y es que ya estaba más que preparado para poder ejecutar a la perfección su parte del trabajo. En eso, la líder de la rebelión también percibió algo extraño, por lo que ordenó a todos retirarse señalando que aquel individuo no es el presidente de la nación A. En ese momento, la imagen de Jiang fue expuesta ante el mundo por primera vez, y absolutamente todos mostraron una expresión de asombro ante su peculiar apariencia. Las hermanas gemelas también quedaron atónitas, preguntándose quién carajos es aquel extraño individuo. Allí una de ellas, tras ver la lista de la comitiva, comentó que al parecer se trata del jefe de seguridad. Por otro lado, el ministro que estaba dentro del avión elogió a Zombie, diciéndole que justamente este era el efecto que querían transmitir al país extranjero. Después de asegurarse de que no había peligro, el gran presidente de la nación finalmente salió, y de inmediato el jefe de la embajada se le acercó para darle una calurosa bienvenida. Las gemelas, que estaban atentamente monitoreando, comentaron que instalaron micrófonos en el vehículo presidencial, por lo que cualquier cosa que se hable sobre los antiguos ellas lo sabrán de manera inmediata. Sin embargo, lo que no se esperaban era que el presidente rechazó el vehículo que le habían preparado y en cambio se dirigió junto a Jiang hacia una limusina que habían dispuesto de antemano. Simultáneamente, el ministro dentro del avión procedió a activar un dispositivo, el cual interfirió todas las señales de comunicación que se encontraban en el sector. Toda esta situación enfureció demasiado a las gemelas, quienes se vieron obligadas a tener que abandonar su instalación, para de esta forma poder seguir rastreando al gran presidente. Pero el plan del ministro era aún más elaborado,
pues ordenó que Jiang junto al presidente tomaran una ruta alternativa, mientras que Ling y Lanqi tomaron la ruta que originalmente estaba designada. A todo esto, en lo alto de un edificio, aún se encontraba el zombi rubio, quien al ver los dos vehículos partir le preguntó a su líder cómo debe proceder. La mujer sin dudar le insistió que se aleje, que hay un tipo entre ellos que está actuando muy extraño, pero este mensaje no alcanzó a llegar producto de la interferencia de señales. El caminante rubio no sabía qué cosa hacer, se tomó unos segundos para pensar y decidió patear su rifle, diciendo que no necesita de una estúpida arma para eliminar a un simple y débil humano. Mientras tanto, en la limusina que transportaba al gran presidente, este que estaba sentado atrás de repente habló: «Señor Jiang, usted es un zombi, ¿verdad?». El prota quedó visiblemente sorprendido al escuchar esto, pero antes de que pudiera responder, el presidente le preguntó si de verdad lo va a proteger adecuadamente. Ahí Zombie le aseguró que así será. El presidente entonces le dijo que tiene una última pregunta: ¿usted, por casualidad, no tendrá la idea de algún día destruirnos y apoderarse del mundo, verdad? El prota le respondió que no se preocupe, que eso no le interesa en lo absoluto, y toda esta conversación fue escuchada por el conductor, que estaba totalmente empapado. Es así como se nos vuelve a mostrar a la líder de la rebelión, la cual acaba de recibir la información de que han perdido el contacto y la ubicación del zombi rubio. Por otra parte, en las calles del país B, se nos deja ver a Ling y a Lanqi a punto de llegar a destino, cuando de repente se deja caer el rubio, quien provoca una gran explosión en el sector. Ambas presidentas salieron expulsadas por los aires. Allí de inmediato miraron a su alrededor buscando al responsable, y cuando lo hallaron notaron que era un caminante rubio con ojos carmesí que portaba una daga. En ese instante también llegaron al lugar las gemelas, quienes al ver la situación le dijeron a Ling y Lanqi que huyeran, que aquel caminante era un peligroso jefe zombi del ejército de su hermana. Pero esto el zombi rubio no lo iba a permitir, ya que se detuvo en el camino mientras empezó a liberar aceite de su mano. Seguidamente lo arrojó en contra de las chicas y con un encendedor lo prendió en fuego. En cosa de segundos, toda la calle se convirtió en un mar de llamas. Allí una de las gemelas les gritó que no toquen el fuego porque no se apagará. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, Hachi aún estaba recuperándose de su extraña descompensación, cuando de pronto el vehículo del prota pasó justo al frente suyo y este se le quedó observando. Ya retornando con la batalla, Lanqi se abalanzó contra el rubio portando sus cuchillas. Sin embargo, no se percató que el caminante la estaba esperando con una granada a sus espaldas. Antes de que pudiese reaccionar, la granada acabó explotando ante sus ojos. Lo siguiente que escuchó fue un leve silbido, tratándose de un feroz corte que el rubio ya le había propinado. Acto seguido le conectó un potente puñetazo, para finalmente sonreír y decirle a los demás que ya es momento de que pase el siguiente. Esta situación dejó muy descolocadas a las muchachas, puesto que notaron cómo Lanqi efectivamente estaba en un estado crítico, con su vida pendiendo de un hilo. Ahí las gemelas bajaron para enfrentarse al caminante. Mientras desenfundaban sus armas le dijeron a Ling que tome a su compañera, que si la lleva al hospital todavía hay chances de que pueda salvarse. El rubio al ver a sus nuevas contrincantes las reconoció y les dijo: si no fueran hermanas de la líder ya las habría eliminado, pero esta es una gran ocasión para darles una buena lección a las dos. Mientras hablaba, se cortó la palma dejando caer una gran cantidad de aceite, luego arrojó su encendedor haciendo que las llamas cubran completamente su cuerpo. Esta especie de nueva transformación dejó a las hermanas boquiabiertas, no así a Ling, quien por el contrario se mostraba calmada y silente ante semejante situación. Cuando Xiao Yu se volteó a decirle a Ling que se vaya rápido, se quedó atónita al ver cómo su piel comenzó a desprenderse y estaba a punto de atacar cuando una voz la detuvo diciéndole que se detenga de inmediato. Aquella voz era la de la presidenta Lanqi, quien con un potente impulso se elevó sobre el carro, para así finalmente mostrar ante todo su nuevo poder de linaje. Mientras el llamas percibía una rara sensación familiar, Ling procedió a enfundar su espada, diciéndole a su compañera que se encargue y que no se demore mucho con este asunto. Allí la peleazul comenzó a provocar al caminante, el cual no titubeó y le arrojó una descomunal llamarada. Lanqi en tanto ni siquiera se movió y con su boca procedió a inhalar todo el fuego. Obviamente esto dejó sorprendido al llamas, pero no había tiempo para eso pues de inmediato recibió una fuerte patada.
el cual lo arrojó varios metros dejándolo también visiblemente afectado. Cambiando de lugar, vemos al prota recibir una llamada del señor ministro, informándole que Ling y Lanky al parecer tienen problemas y necesitan urgentemente su ayuda. Como el gran presidente ya estaba en un lugar seguro, nuestro zombie no tuvo ninguna objeción, por lo que tras colgar procedió a ir tranquilamente al lugar de los hechos. Ya regresando al campo de batalla, se nos empieza a mostrar algunos recuerdos de Lanky, el cómo ella había logrado adquirir los poderosos genes del prota. Resulta que el gen de zombie lo obtuvo gracias a Xiao, pues en un examen rutinario que ella tuvo se robó una jeringa, y por más que Xiao intentó detenerla, Lanky para no ser sobrepasada se lo inyectó. Aclarado esto, la vemos otra vez en el presente, con el zombie en llamas al frente suyo y a su costado Ling, quien le decía que se calmara. Ahí el caminante empezó a crear un gran tornado de fuego. La peliazul al ver aquello procedió a abrir su boca y exhaló hacia él lanzándole la enorme bola de fuego que se había tragado. El caminante terminó recibiendo de lleno su propio ataque, y mientras se preguntaba cómo esto era posible, Lanky lo golpeó incrustándolo bajo el cemento. Tras esto, la peliazul comenzó a reírse de forma desquiciada, expresando que este poder la hace sentirse demasiado espectacular. El Flamas, poniéndose de pie, le preguntó ¿quién carajo eres? Justo entonces Ling también le habló diciéndole que se tranquilice, que controle sus emociones o de lo contrario va a perder la razón. Mientras las gemelas miraban todo confundidas, Lanky de repente comenzó a botar abundante saliva negra, y mirando al caminante le dijo que para finalizar se lo va a devorar lentamente. Al ver que ella estaba hablando muy en serio, el Flamas comenzó a entrar en pánico y gritó preguntando quién demonios es el zombie aquí. Justo en ese momento, un destello de luz se divisó en el cielo, tratándose del prota, quien ya había llegado al lugar. Sin embargo, antes de que pudiese aterrizar, un fuerte estruendo cubrió todo el sector con humo, y al siguiente instante otro caminante apareció llevándose al Flamas consigo. Al ver esta situación, la peliazul gritó que no dejará escapar a nadie y procedió a lanzar un descomunal ataque destruyendo varios edificios a su paso. Una de las estructuras estaba a punto de caer sobre las gemelas, pero justo ahí apareció Yang, quien de un manotazo terminó salvando a las dos. Ahí Yang enseguida notó que Lanky había perdido el control, por lo que elevó su mano hacia ella y la empuñó rápidamente, provocando que su máscara se rompa al igual que sus incontrolables poderes. Tras esto, el prota volvió a su estado original y Ling tomó a Lanky para inmediatamente llevársela en un vehículo. Las gemelas por su parte estaban muy confundidas, no se explicaban cómo Ling y Lanky habían aumentado tanto su poder y asumieron erróneamente que se trataba de aquella tecnología de los antiguos. Por otro lado, se nos deja ver otra vez al caminante en llamas, el cual estaba recriminando a su compañero por habérselo llevado sin terminar la pelea. Ahí el otro caminante le dijo que se calle, que si no hubiese interferido ya ni siquiera existiría. Además, le comentó que hace poco percibió dos auras desconocidas, como si dos jefes zombies hubiesen invadido el territorio. Aquel sujeto estaba muy en lo cierto, ya que en ese momento un nuevo avión aterrizó en la nación, y en el compartimiento de mascotas venían a bordo los tan menospreciados subordinados de Yang. Ling y Lanky fueron las encargadas de recogerlos. La peliazul le dijo a Fur que no llame la atención o lo acusará con su jefe, situación que asustó al zombie pues recordó lo que le sucedió a su compañero motosierra. El par de gemelas también se encontraban en aquel aeropuerto, quienes extrañadas les comentaron que sus mascotas se veían bastante peculiares. Tras esto, todas se despidieron deseándose mucha suerte, y mientras se marchaban Xiao Yu comentó: estas mujeres son muy astutas, es prácticamente imposible que nos revelen la fuente de su poder. Su hermana señaló que ahora solo queda una cosa por hacer, lo cual es contratar a un profesional del espionaje, que en este preciso momento debe estar esperando en la sede principal. De esta manera, es que los 7 días de visita del presidente pasaron rápidamente, donde aparte de turistear se reunió con el primer ministro para ajustar los últimos detalles del evento. Ya en los últimos días de la visita, las gemelas pusieron en marcha su plan, y se reunieron con el jefe departamental para ponerlo al tanto de lo que sucederá. Con una enorme imagen de nuestro zombie, le dijeron que ese es el tipo al que debe de extraer los recuerdos, que seguramente él sabe algunos de los grandes secretos que esconde la nación A. Con una confiada sonrisa, el jefe le señaló que eso será una tarea sencilla,
y al siguiente instante procedió a activar un artefacto el cual lo transformó en un falso presidente. Mientras tanto, en el hotel donde se alojaba el gran presidente, estaba Hachi junto a su compañero espiando al prota, y es que el zombie quería entender el por qué Yang le generaba un gran terror con solo mirarlo. Cuando el prota se dirigía camino a su cuarto, Hachi lo siguió y se atrevió a mirar su espalda, y nuevamente quedó petrificado pues sintió como si un demonio lo estuviese observando. El caminante no lo dudó y huyó del lugar junto a su compañero. El prota en tanto ni siquiera se percató de aquello y simplemente prosiguió con su camino. Justo en ese momento, una llamada lo detuvo. Era Link quien le comunicó que el gran presidente deseaba verlo, pero la llamada era falsa pues la que estaba haciéndose pasar por ella era una de las gemelas. En otro lugar del edificio, Link y Lanky reciben la orden de ir con el verdadero presidente, por lo que enseguida van hasta su habitación para ver qué es lo que necesita. Allí el presidente les dijo que desea ir a miar. Las muchachas no tuvieron de otra que tener que escoltarlo, pero cuando llegaron al baño tuvieron que esperar afuera pues era solo de varones. Lo que no sabían era que Hachi junto a su compañero estaban adentro, y cuando ellos vieron al gran presidente al lado suyo simplemente no lo podían creer. Lo siguiente que se escuchó fue un enorme estruendo, pues obviamente se raptaron al presidente y se largaron gritando que ni siquiera tuvieron que esforzarse. Las chicas entonces procedieron a entrar al baño, topándose de frente con un enorme agujero. Esto evidentemente las hizo entrar en pánico y de inmediato activaron todas las alarmas. Intentaron contactar a Jian pero no pudieron, entonces Lanky sugirió transformarse para ir detrás de ellos, mas Link la detuvo diciéndole que su descontrol es un peligro incluso para el mismo presidente. Sin saber qué hacer, Link recordó a los subordinados del prota y dirigiéndose a sus jaulas les pidió a ambos que por favor las ayuden. Ahí Fur les dijo que primero deben liberarlos, cuando así fue Lang enseguida lo arrojó como si fuera un proyectil y él saltó detrás gritando a viva voz por fin somos libres. Hachi y su camarada no estaban tan lejos del sector, por lo que en cosa de segundos Fur apareció a sus espaldas, gritando, hermano, si no deseas morir, deja ir a ese humano. Al notar aquello, Hachi comenzó a acelerar el paso y se dirigió velozmente hacia el asentamiento donde estaba su comunidad. Una vez en el lugar, los zombies quedaron sorprendidos al ver al gran presidente, pero Hachi le restó importancia alertando que dos extraños sujetos vienen persiguiéndolos. Seguidamente los dos zombies de Yang aterrizaron, situación que dejó a toda la comunidad bastante impactada, puesto que era la primera vez que veían a unos caminantes provenientes del extranjero. Fur entonces divisó al líder de los zombies, exigiéndole que le entregue de inmediato al gran presidente, ya que su intención no es provocar una guerra totalmente innecesaria. Luego de escuchar esto, el líder soltó una carcajada, y directamente le preguntó, ¿ustedes, por qué siendo zombies se dedican a ayudar a los humanos? Yo estoy trabajando en un gran plan para el futuro, uno que beneficiará de gran manera a los de nuestra especie, y si ustedes lo quisiesen también son más que bienvenidos. Fur tras escuchar esto solo se limitó a sonreír, y mientras pensaba en sus memorias, procedió a relatarle algunos de sus recuerdos. Durante la primera mitad de mi vida, fui un pájaro común y corriente, un pequeño cuervo que limpiaba cadáveres para beneficio de los humanos, pero ante los ojos de ellos éramos solo una plaga y el terror mismo encarnado. Yo solía odiar a los humanos, pero no por sus prejuicios, sino porque les tenía envidia, quería tener sus pies, sus manos, y la capacidad de convertirme en un ser totalmente consciente. Sin embargo, mi final fue como la de miles de aves, pues terminé siendo eliminado a manos de ellos. En mi agonía, alguien extraño apareció, me tomó y me dijo que no temiera, que si quería vivir él lo podía hacer posible, me bautizó como Fur y recalcó que el odio y la destrucción jamás resolverán los problemas. Después de pronunciar estas palabras, la piel de su rostro comenzó a desprenderse, y luego de unos segundos toda su apariencia cambió a la de un individuo humanoide.